Amigos de la vida, de nuevo aquí en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria, siguiendo el ciclo de la esquizofrenia. Nos falta muchísimo, pero paso a paso, como digo, disciplinadamente apurados. Hoy, con las ideas de grandeza. No siempre una retracción de la catexis de los objetos hacia el yo psíquico debe manifestarse necesariamente como despersonalización. No siempre el aumento de narcisismo es rechazado. Bueno, ya ustedes van teniendo elementos para entender qué cosa es catexis de objetos. ¿Okay? Y aquí cuando dice que una retracción de la catexis de los objetos hacia el yo psíquico no debe manifestarse necesariamente como una despersonalización. En determinadas circunstancias, este se hace sentir como una enorme y placentera inflación del yo del paciente, una repentina fusión de la catexis de representaciones de objetos y la del yo puede dar lugar a una especie de estado maníaco y de vivencia estática. Maníaco, algo que después del bipolar ya no se habla aquí. Hemos manifestado repetidas veces que el niño, una vez que ha perdido su sentimiento de omnipotencia, recuérdense desde el principio, ¿ok? Desde el principio, desde la etapa oral. Bien, una vez que ha perdido su sentimiento de omnipotencia, cree que los adultos son omnipotentes y se esfuerza por alcanzar la unión con ellos. Los individuos psicóticos, los que han roto con la realidad, pueden lograr con éxito la negación lisa y llana de la pérdida de su omnipotencia y la conservación o recuperación de la unión oceánica, de manera tal que el mundo objetal, una vez llenada su función de procurar satisfacción, desaparece nuevamente tal como desaparece cuando el niño cae dormido. Estos individuos reaccionan a toda herida narcisística en su vida posterior, tal como trataron de reaccionar a la primera de ellas. Es decir, al percatarse de que no eran omnipotentes. Niegan la herida y con propósito de sobrecompensación acrecientan su autoestima. Una regresión al narcisismo para estas personas es también una regresión a la omnipotencia narcisista primaria que hace su aparición en forma de megalomanía, el famoso megalómano, el que cree que es el Dios del universo. Al ocuparnos de los mecanismos de defensa hemos descrito como el desarrollo normal del yo y de su función de prueba y juicio de realidad, hace imposible el uso extensivo de mecanismos de negación. Esto deben de subrayarlo. Algunas veces, sin embargo, un ambiente fuera de lo común que echa a perder al niño y favorece el aislamiento permite a la persona aferrarse a su distanciamiento narcisístico y sobrecompensar toda lesión narcisista, forjándose un concepto aún más alto de sí mismo. Otras veces, las causas de la fijación narcisista determinante de una sobrecompensación de esta índole no resultan tan evidentes. En algunos casos, un narcisismo sobrecompensador de esta índole puede convertirse en punto de partida para el desarrollo de actitudes ascético-masoquistas. En otros, en cambio, no sufre esta elaboración ulterior y el paciente compensa simplemente su pérdida de amor con un incrementado amor a sí mismo. Bien, ya hemos dicho que tanto en las personas normales como en los neuróticos, un objeto perdido puede ser reemplazado por una identificación con el mismo. El yo, luego de hacerse semejante al objeto amado, se ofrece al ello.
En personas que tienen la posibilidad de regresar a la omnipotencia narcisista, la semejanza con el objeto es reemplazada por el sentimiento de ser más admirable que cualquier objeto. El amor a los objetos es sustituido por el amor a sí mismo, y la sobreestimación de que se hace objeto habitualmente a la persona amada es dirigida contra el propio yo. El paciente no solo se siente inclinado a creer nuevamente en su omnipotencia, sino que puede incluso entregarse a un apasionado amor profesado a su propia persona y fantasear incluso con un coito consigo mismo. Se ve claramente que este tipo de amor hacia sí mismo no corresponde al estado primario anterior a la existencia de otro objeto, que es la regresión a este estado. Tiene más bien su representación en un estupor catatónico que en la megalomanía, pero apunta, eso sí, hacia el narcisismo secundario, en el cual los objetos han sido nuevamente reemplazados por el yo. La creencia en la propia omnipotencia no es más que uno de los aspectos del mundo mágico animista que en las regresiones narcisistas pasa nuevamente a primer plano. El hecho de que los pacientes crean realmente en sus sueños diurnos narcisistas que se transforman en delirios, haciendo que la persona se crea rey, presidente o Dios, se debe a la pérdida de la actitud para el juicio de la realidad. El contenido de las ideas delirantes puede ser analizado del mismo modo que los sueños diurnos de los neuróticos y las personas normales. El hecho de sentir esta grandeza, entre comillas, constituye una expresión directa del narcisismo reactivado. Los delirios que incluyen este sentimiento se estructuran de la misma manera que los otros delirios. Amigos de la vida, hasta hoy, hasta aquí, ideas de grandeza. Seguiremos con el pensamiento de los esquizofrénicos y seguiremos avanzando. Sencillamente quiero darles las gracias por acompañarme, por tener la paciencia para aquellos que no conocen nada de psicoanálisis, de hacer un esfuerzo, como yo estoy haciendo un esfuerzo al leer o al interpretar o al analizar o al hablar sobre experiencias psicoanalíticas. Quiero que tengan presente que todo este es un mundo que ha estado siempre metido en una gaveta. Yo veía una película de alguien que sufrió mucho en una prisión y viendo a ese hombre encarcelado en esa celda horas y horas durante años en ese aislamiento, me llama mucho la atención cuánto ignoramos y cuánto negamos también todo este sufrimiento de nuestros amigos los locos, que no han sido más que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos de la vida. A veces resulta algo así como que no se entiende, pero ha habido que irle poniendo un nombre a estos tipos de sufrimiento, a estos tipos de dinámicas del ser humano, que tantos analistas investigativos, psicoanalistas, han estado al lado de ese paciente para poder interpretar y escribir estas cosas que aparentemente son muy complejas. No se pueden tratar de otra manera. Hay que ir, pudiéramos decir, inevitablemente a manejar estos conceptos
Es cierto que esto es para personas que tengan un cierto nivel, pero es hora ya de que empecemos a tener los básicos niveles de comprensión a todos aquellos que han quedado detrás de nosotros. Tengamos el recuerdo de ese que vive durante largos y largos años aislado, solo en una celda, pues 100 veces peor es la locura, amigos de la vida. 100 veces peor es la locura de la vida, amigos de la vida. Es estar para siempre en esa celda aislado. Que la pasen muy bien, seguiremos adelante, tenemos mucho ánimo en poder echar adelante todas estas ideas educativas que al final van a redundar en salud para todos, amigos de la vida.